Bien, nuestro estudio bíblico de hoy es acerca de la fe. En otras ocasiones he hablado de este tema, pero esta vez me voy a enfocar a la fe que salva. Este tema puede ser tratado desde muchos puntos de vista, pero hoy me quiero enfocar a la fe salvadora. El primer vestigio que tenemos de esta fe, obviamente, nos llega a todos gracias al trabajo del Espíritu Santo por medio de su palabra. Ya sea porque tú tengas contacto directo con la Biblia o por medio de otra persona que te la explique y te vaya mostrando lo que ella contiene. En ese momento, cuando tú escuchas el Evangelio, Dios nos da la fe que necesitamos para creer en Él. Si tú aceptas, escuchas y obedeces el llamado de Dios, entonces estás en la posibilidad de comenzar una relación con Él. Con las personas que le dicen a Dios que no, como nos ha tocado ver que sucede, pues en ese momento Dios no puede hacer nada. Y el distanciamiento, ¿verdad?, se mantiene igual entre tú y Él. Esto es muy grave, ¿verdad? Porque esto es rechazar la oferta de salvación. Esto es rechazar el regalo de Dios y no darle importancia. Esto es rechazar una oportunidad de salvación y querer en forma voluntaria permanecer en pecado y en condenación. Pablo califica esta actitud en 2 Corintios 6, versículo 1 y 2. Califica como recibir en vano la gracia de Dios. Fíjate cómo dice así. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cada vez que Jesús se presenta ante alguien, debe darse cuenta que en ese momento es el tiempo agradable. Ese momento es el día de la salvación. Y no aprovecharlo es dejar pasar una gran oportunidad. Porque cuando Dios te habla, te está pidiendo que des un paso de fe a su favor, ¿no?, pero precisamente para beneficio tuyo. Esto que pide es algo muy pequeño en comparación a todo lo que recibes a cambio. Y la Biblia está llena de ejemplos acerca de esto. Vamos a ver 3 de ellos. En una ocasión, el primero está en Lucas 7:50. En esta ocasión, ¿verdad?, Jesús le habló a una mujer pecadora. Y ella respondió correctamente al llamado de Dios. Y fíjate lo que le dijo Jesús. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí Jesús elogia el paso de fe que dio esta mujer para encontrarse con Jesús. En otra parte, vemos a otra mujer que ni judía era, ¿verdad?, acercándose a Jesús. Porque dice precisamente en Mateo 9:22 que ella llevaba 12 años enferma.
Y Jesús la sanó y también alabó su fe. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Enseguidita, en Mateo 10:52, estando Jesús en Jericó, se nos habla de un ciego llamado Bartimeo. Cuando supo que Jesús andaba por ahí, no dejó de gritar hasta que lo acercaron a él. Y entonces nos cuenta el pasaje que su vista fue restablecida y su fe fue elogiada. Estoy en Marcos 10:52. Dice lo siguiente así: y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El común denominador de estos ejemplos es que todos tuvieron fe y por eso fueron recompensados y alabados. Porque como dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Concluimos pues que solo por la fe le podemos agradar y solo por la fe podemos llegar a Él. He dividido para explicar esto en dos etapas. La fe que salva tiene dos grandes etapas. La primera es reconocer y la segunda es aceptar. Reconocer mi condición, reconocer quién es Jesús y qué hizo Jesús, y aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador, y aceptar que Jesús es mi Señor y yo su esclavo. Todas estas etapas son muy importantes, todas se deben cumplir para alcanzar la fe que salva. En primer lugar, veamos lo que es reconocer mi condición. Bueno, en esta etapa es cuando yo debo aceptar ponerme bajo el escrutinio de Dios, el cual se lleva a cabo por medio de su palabra. Porque la palabra de Dios tiene la capacidad de poner en evidencia lo malo que hay en uno, ¿no? Esta se encarga de exponer lo que hay en nuestro corazón, como dice en Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene este poder, ¿verdad? Tiene el poder de aclarar tus pensamientos, de mostrar las intenciones de tu corazón, de hacerte ver qué hay en tu alma y qué hay en tu espíritu. Entonces, si tú permites que Dios haga el diagnóstico de tu alma, entonces precisamente Él te mostrará todo lo que está mal. Por ejemplo, que estás separado de Dios, que vives en tinieblas, sin esperanza, que estás muerto en tus delitos y pecados, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso de fe es precisamente reconocer tu condición ante Dios. Pero esta aceptación debe de ir acompañada de un deseo de cambiar, de dejar atrás la vida que no le agrada a Dios. Imagínate que vas al doctor y te dice: oiga, ¿sabe qué? Usted tiene diabetes. Pero saliendo de ahí, te vas a comprar un kilito de chocolates. Esta conducta de tu parte diría que tú no le creíste nada al doctor.
porque si le hubieras creído, hubieras salido de allí pensando seriamente en renunciar al azúcar. O imagínate que estando en consulta empiezas a discutir con el doctor. No, ¿sabe qué, doctor? Yo francamente yo no creo que tenga diabetes. No creo. Aunque tú sepas que tienes todos los síntomas y los análisis que te hicieron también lo confirman. Esto me recuerda a las personas que me dicen igual que el diabético, cuando les muestro lo que la palabra dice de ellos. ¿Y qué es lo que me dicen? No, yo no soy pecador. Entonces, tú que medio lo conoces, ¿verdad? Te das cuenta de que tiene todos los síntomas, que viven vidas desgraciadas, que no pueden más con el vacío de su alma. Y te sorprende que le sigan cuestionando a Dios si son o no pecadores. Y viene de inmediato la siguiente pregunta. A ver, ¿qué es el pecado? La Biblia dice claramente qué es el pecado, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice que el pecado es no cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y entonces le digo, ¿quieres que empecemos por el primero o quieres que empecemos por el 10º? El pecado es la desviación de lo bueno. Es no alcanzar el estándar de conducta que Dios pide. El pecado es saber hacer el bien y no hacerlo. El pecado es estar alejado de Dios. El pecado es no creer. Y la Biblia sigue explicando de 1000 maneras lo que es el pecado. Sin embargo, una persona que es sincera y honesta no necesita todas estas explicaciones, porque su conciencia le está diciendo que sí, que en efecto es un pecado. Entonces, si la persona a quien le estás testificando no acepta el diagnóstico de su alma, ya no se puede avanzar. Pero si la persona tiene una actitud correcta y acepta que está mal, esto la podrá llevar a la siguiente etapa. Vamos a leer un pasaje en Mateo 21, de 31. En una ocasión Jesús contó esta parábola diciendo, de cierto os digo, fíjate, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan el Bautista, en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Estas son palabras durísimas, porque en esta parábola Jesús puso la fe de las rameras y publicanos muy por encima de la de los sacerdotes y ancianos del pueblo a quienes dirigió estas palabras. Porque ellos creían que por pertenecer a esa élite, ya por esto se salvarían en automático. Pero pues nosotros sabemos que esto no es así. Por otro lado, los publicanos y las rameras eran despreciados por todo el pueblo. Cada día sufrían insultos por su trabajo, pero cuando fueron enfrentados a sus pecados, ellos los admitieron.
Los sacerdotes y ancianos no los aceptaron, pero estas personas respondieron positivamente. Fueron humildes, sinceros y reconocieron su condición. Por eso Jesús les dijo que ellos, ¿no?, iban por delante de ellos hacia el reino de Dios. Ellos estaban dando los pasos de fe necesarios para encontrar la salvación. Entonces, todo aquel que en verdad reconoce su situación ante Dios debe ser movido como consecuencia al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, pues no es otra cosa que estar dispuesto a caminar en dirección contraria. Es estar dispuesto a dejar de hacer las cosas que tú quieres para hacer las que quiere Dios. El arrepentimiento es una condición absolutamente necesaria para alcanzar una fe que salva. Dentro de la etapa de reconocer, es también muy importante reconocer quién es y qué hizo Jesús. Mira, la mayoría de la gente tiene fe en un ser superior que creó todas las cosas, ¿no? Así le llaman, un ser superior. Este puede ser un buen primer paso si no te quedas ahí nada más. Otros tienen fe en Dios, pero no están dispuestos a hacer ningún compromiso con Él. Estos son los que se han fabricado un Dios cómodo, ¿no?, que encaja con su forma de vivir y prácticamente han hecho su propia religión a su medida. Hay otros que no solo creen en Dios, sino que creen en la Biblia y también en Jesucristo. Esto los hace estar avanzando en la dirección correcta. Y yo creo, hablando por ejemplo de México o hablando de todo el mundo occidental, yo creo que muchas personas están en esta situación. Yo y muchos de ustedes también estaban en esta situación, pero esto no quería decir que nosotros fuéramos salvos. Alguna vez les platiqué que yo estudié en escuelas maristas y después terminé en una universidad jesuita. Yo siempre creí en Dios, creí en la Biblia, en Jesucristo, pero no tenía la información completa. Hasta que Lula, una compañera de la universidad, tuvo la iniciativa de acercarse a mí y explicarme el Evangelio. Recuerdo que me preguntó, ¿tú sabes quién es Jesús? Y yo le dije que sí. En tantos años de clase de religión, algo se me habrá pegado. Pero conforme platicaba con ella, me daba cuenta de que yo solo conocía al Jesús histórico. Y esto pasa frecuentemente. Algunos conocen mucho la Biblia incluso, ¿verdad? Pero esto no es suficiente, porque lo más importante es conocer en forma personal al autor de la Biblia. Por ejemplo, Pablo tenía sobradamente todas las cartas credenciales en el aspecto intelectual. Y él mismo lo dice, ¿verdad? Yo soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. Y empieza a dar una serie de características. Además era discípulo de Gamaliel. Es decir, en cuanto a conocimiento, no había alguien más calificado que él. Pero él tuvo que pasar por algo más en su vida para que su conocimiento le fuera útil. Y esto fue la conversión. Tú debes entender bien, para empezar, quién es Jesús y cuál es su obra. Porque aunque algunos
dicen que conocen la Biblia y conocen a Jesús, realmente esto no es tan exacto. Para esto, nada más como para no dejar este cabo suelto, te voy a leer algunos versículos clave dentro de muchos que hay en la revelación de Dios, en donde se nos explica en una forma muy sencilla quién es Jesucristo. Voy a empezar con Isaías 53:6. Dice así: todos nosotros, hablando de la humanidad, nos descarriamos como ovejas. Este es el estado de la humanidad, esta es la condición de la humanidad que tenemos que reconocer. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, es decir, Dios, cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Y fíjate cómo también en esos versículos que ya deberían ser muy conocidos para ti, dice primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. O sea, Jesús, quien llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, que estábamos muertos, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Y en primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, todos estos versículos nos están diciendo quién es Jesús y qué hizo Jesús. Por último, te voy a decir otro versículo que está en 2 de Corintios 5:21 y dice lo siguiente: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces, tú puedes ver que en Jesús se cumplieron todas las profecías que hablaban de Él en el Antiguo Testamento y que hablaban de que un día vendría un escogido, un Salvador, el Mesías, del linaje del rey David. Y a mí me encanta cómo el profeta Isaías describe esto y dice así, se lo voy a leer yo, no está en la lista, es Isaías 53:2, dice, hablando de Jesús, que Él sería como un renuevo, como el brote verde que sale de una tierra seca, cuya apariencia sería como la de cualquier hombre de su región. No sería hermoso, su aspecto no sería majestuoso, ni habría nada que nos atrajera hacia Él. Sin embargo, Él cumplió todas las expectativas de Dios, porque como oveja fue llevado al matadero y Él no abrió su boca. Él no se quejó, porque su misión era precisamente ser sacrificado como un cordero inocente en una cruz. Conforme leemos en la Biblia, ¿verdad? Sobre su cuerpo recibió vejaciones interminables y dolores inimaginables. Pero el dolor de dolores lo sufrió cuando comenzó a recibir el castigo de nuestros pecados. Y ese dolor
ese dolor sí lo hizo gritar. Porque aquel que nunca conoció el pecado fue ofrendado por nuestros pecados. Finalmente su cuerpo no pudo más y murió. Pero 3 días después de haber estado en un sepulcro, resucitó entre ángeles, venciendo a la poderosa muerte que no lo pudo retener. Después comenzó a manifestarse ante aquellos que lo conocían y lo habían visto morir. Con su presencia física y de su propia boca, les dio a conocer su victoria para que pudieran comprobar por ellos mismos que estaba vivo. Desde entonces, este Cristo vivo quiere que todos sepan lo que Él es y lo que ya hizo por cada uno de nosotros. Él quiere que entiendas por qué a Él y únicamente a Él se le llama el Salvador del mundo. Fíjate cómo Pablo, en 1 Timoteo 1:15, da testimonio a Timoteo de que él cumplió estos 2 requisitos de los que hemos estado hablando y gracias a ellos él pudo conocer a Dios. Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, aquí Pablo está reconociendo en primer lugar su condición de pecador. Dice, de los cuales yo soy el primero. Pablo reconoce su condición de pecador ante Dios. Y después dice que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Es decir, ahí él está cumpliendo el requisito de saber quién era Jesús y a qué vino. Entonces, estas verdades nos llevan a ver el siguiente paso de la fe salvadora que nos habla acerca de aceptar a Jesús como Señor y Salvador y aceptar a Jesús como Señor y aceptarnos a nosotros como sus esclavos. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Mira, vamos sumando lo que hemos venido diciendo. Yo les decía que antes yo creía en Dios, creía en la Biblia y creía en Jesucristo. Aún más, quizás tenía algún conocimiento mayor porque yo sabía que Cristo había venido a la tierra, ¿verdad? Pero esto no es suficiente. No lo fue en mí, ni tampoco lo es en muchas personas que tienen esta información. ¿Por qué? Porque tienes que dar un paso más en la dirección correcta. Y este paso es el que dio Pablo, que fue la conversión. Este paso que tienes que dar tú es el creer por fe en Él. El gran problema, yo me he dado cuenta en todos estos años que llevo de enseñar la Biblia, el gran problema de mucha gente es que cree que cree, pero no cree como debe creer. Esto parece trabaluengas, ¿verdad? Pero no, te lo voy a repetir. El gran problema de mucha gente es que cree, pero no cree como debe creer. Y mira, este es todo un tema y yo creo que una de las explicaciones más sencillas y más breves que podemos encontrar al respecto está en lo que Santiago dice de Satanás. Fíjate lo que dice Santiago en Santiago 2:19. Dice, ¿tú crees
que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Fíjate cómo al conocimiento de quién es Dios no le da ningún mérito, porque dice que incluso Satanás sabe quién es Dios y además a lo mejor tiene algo más que tú no tienes aparte de conocimiento. Dice que él conoce también quién es Dios, que tiembla ante él. Nadie conoce mejor la Biblia que Satanás. Él y sus demonios conocen también a Dios. Conocen también todas las verdades y el cuerpo de doctrina del cristianismo que hasta tiembla. Pero esto no quiere decir que Él esté del lado de Dios, sino todo lo contrario. A lo que voy es que no es suficiente con tener toda la información, sino que hay que actuar en consecuencia. Hay que aceptar al autor de la salvación. Es decir, creer es más que decirlo con la boca. Es reconciliarnos con Dios por medio de Jesús. Es confiar en quién es Él y en su obra. Es aceptarlo en tu vida y es hacerlo tuyo. Eso es creer. Esto es muy importante porque muchas verdades, esta verdad puede pasar muchas veces por nuestra vida, ¿verdad? Se presenta, nos saluda, la saludamos y la dejamos pasar. Se vuelve a presentar, nos saluda, la saludamos y la dejamos ir. Pero esta es una contradicción tremenda. Es como, por ejemplo, al enfermo de nada le sirve saber que junto a su cama está la medicina que lo va a curar si no se la toma. De nada le sirve al que va en un avión en picada si no usa el paracaídas. Y de nada le sirve al que se está ahogando si no toma el salvavidas que se le ha dado. Así que no es cuestión de saber, es cuestión de recibir. La ceguera humana es muy grande. La ceguera humana es muy grande, como te dije. La verdad, esta verdad puede pasar muchas veces enfrente de tu vida, ¿verdad? Puedes ver 1000 películas de Jesús, puedes oír canciones que hablen de Él, miles de libros que se han escrito acerca de su vida, puedes tener incluso una Biblia en tu casa, puedes escuchar el testimonio de tus amigos que te dicen cómo Jesús cambió sus vidas y aún así no darte cuenta o no querer aceptar que Jesús es el remedio, la medicina, el salvavidas y el paracaídas que Dios te dejó para encontrar la salvación. Cuando la samaritana habló con Jesús, ¿recuerdas? Ella quedó impactada. No podía creer que alguien conociera también su vida. Pero solo cuando ella tuvo fe y lo aceptó en su corazón, pudo entender quién era Jesús. Y entonces dice el pasaje que se echó a correr para contarle a sus amigos a quién había encontrado. Cuando Saulo iba a Damasco, Jesús se presentó en su vida y él tuvo fe y respondió al llamado y se convirtió. Entonces, ¿te das cuenta? En sus vidas, como en todo aquel que se convierte, hubo un punto de inflexión. Hubo un antes y un después de Cristo.
Un momento en que dieron un paso de fe. La información que guardaban en su mente pasó a su corazón. Hubo un dejar de ver a Cristo en un contexto meramente histórico o intelectual y empezaron a verlo en forma espiritual. Hubo un paso con el deseo de acortar la distancia entre un Jesús que estaba muy lejos de sus vidas y a estar dispuesto que Él entrara a su corazón y a partir de ese momento experimentar una relación personal y cercana con Él. Este patrón se repite en toda la Escritura y se ha repetido en todas, absolutamente en todas las personas que he visto que se han convertido a Cristo. Así se convirtió Pedro, así se convirtió Pablo, Santiago, Juan, y todo aquel que quiera tener una fe que salva debe cumplir con el requisito de creer por fe, de recibir en su vida a Cristo Jesús como su Salvador y su Señor. Por último, es importante tocar el punto dentro de esta etapa del aceptar, el hecho de aceptar que Dios es mi Señor y yo soy su esclavo. Siguiendo con el ejemplo de Pablo, cuando él se convirtió, prácticamente la venda cayó de sus ojos. Y entonces fue cuando pudo atar los cabos sueltos que él había leído del Mesías en el Antiguo Testamento. Y como todo buen judío que da el paso correcto de fe, encontró la respuesta en Cristo. Fíjate que en sus escritos leemos cómo al dirigirse a Jesús usa una palabra muy especial. Esta palabra es la palabra kurios, kurios, que quiere decir Señor, que quiere decir amo, que quiere ser dueño, rey. Fíjate cómo dice en Romanos 14, 8, dice, pues si vivimos para el Señor, es decir, para nuestro amo, para nuestro rey, para nuestro dueño, vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, aquí Pablo está diciendo, entiende, si vives es para el Señor, si mueres es para el Señor. Por lo tanto, si tú aceptas a Cristo, le perteneces para siempre a Él, ya sea en la vida o en la muerte, Él seguirá siendo siempre tu Señor. En contraste, hay otra palabra que Pablo usa para el creyente, y es la palabra doulos, que quiere decir esclavo, que generalmente en la mayoría de las Biblias la vemos traducida como siervo, pero en realidad debe traducirse como esclavo. Hay una gran diferencia entre un siervo y un esclavo. El siervo elige a quién servir, en tanto que el esclavo no. El esclavo es aquel que le pertenece a su amo sin ningún derecho alguno. Y Pablo entendía perfectamente esta verdad, y por esta razón él se presentaba como esclavo de Jesucristo al principio de sus cartas, ¿no? Esta era así como su presentación. Pablo, mal traducido, Pablo, siervo de Jesucristo. Era lo primero que les decía a los demás. Así que
Los roles están muy bien definidos. A uno le toca ser el amo, el rey, el dueño, el señor, y a otro le toca ser el esclavo. ¿Cuál crees que sea tu rol? Bien, quiero compartirte este salmo que se mencionó varias veces en la canción que cantó Marcos al principio, y quiero que lo leamos para hacer un comentario de él. Es el Salmo 123, 2, que dice así: He aquí cómo los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y cómo los ojos de la sierva a la mano de su señor. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Se los repito. He aquí cómo los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y cómo los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Entonces, no sé si te fijaste en la sutileza de estas palabras. Los ojos del siervo, del esclavo, están pendientes de la mano de su amo. Este esclavo, con el paso del tiempo, sabe interpretar la sutileza de cada movimiento de la mano de su amo. ¿Para qué? Para obedecer de inmediato la orden. Esa es la actitud de todo buen siervo fiel hacia su Señor. ¿Por qué? Porque él sabe que él es el esclavo y Dios es el Señor. Bueno, como conclusión diría que Dios premia a todo el que tiene fe, y el que da los pasos de fe para encontrarlo, lo hallará. Yo sé que mucha gente dice, ¿dónde está Dios? Y yo les pregunto, ¿lo has buscado? Porque la Biblia dice, busca a Dios mientras lo puedas hallar. Llámalo porque está muy cercano, dice el profeta Isaías. Entonces, busca a Dios mientras lo puedas hallar, mientras tengas la mente para entender, mientras tengas vida, mientras tengas la salud. Y llámalo porque está más cerca de lo que tú piensas. Pues que Dios te bendiga. Maranata.